Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Qué bueno es encontrarnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Y hoy con este tema tan importante, vamos a darle esta continuidad a los mandamientos porque debemos tener conciencia de que es por lo que vamos a responder del juicio de nuestro Señor. Yo les voy a compartir un poco de cómo fue, o sea, yo ya he hablado del juicio delante de la presencia del Señor, pero pues voy a detallar un poco más frente a cada uno de los mandamientos. Y pues lo hermoso de este tema es que nos va a servir para guía, para hacer una muy buena guía de una muy buena confesión, una confesión, ojalá una confesión de vida. Tal vez en algún momento muchos de nosotros ya hemos hecho confesión de vida, pero pues el repasar estos mandamientos de la ley de Dios nos ayudan a darnos cuenta que de pronto hay cosas que podemos recordar, que hay cosas que de pronto están pendientes y que no hemos confesado. Entonces, pues todo sea para la gloria del Señor. Vamos a poner todo en las manos de Él para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine y nos lleve en este caminar hacia la patria celestial. Pero antes de iniciar este tema, vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento de encuentro y de oración que nos permites vivir nuevamente en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Al hacerte presente, vivo, real en medio nuestro, te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosa sangre. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea cubierto con tu sangre, dirigido y guiado con la luz y la gracia de tu Espíritu Santo. Estos medios de comunicación, estos videos, todas las personas que los vemos, los escuchamos, estemos cubiertos con el poder de tu preciosa sangre. Señor, ilumínanos con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo, para que tú nos indiques el camino, para que nos ayudes a recordar, a ver, a reflexionar, a tener conciencia de en qué hemos caído, en qué hemos pecado, a poder hacer una buena confesión, entregarlo todo allí a los pies de tu cruz, Señor. Por la intercesión poderosa de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, la intercesión de las benditas almas del purgatorio, de todos nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida, hoy, mañana y siempre, sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces iniciamos con este primer mandamiento, ¿no? Y en Éxodo 20, 2:5 encontramos: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Y en Mateo 4:10 encontramos: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Ya sabemos que este es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y de hecho sabemos que también es el mandamiento más importante, es un mandamiento por excelencia, importante en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestro caminar hacia la eternidad, el amar a Dios por sobre todas las cosas. Muchas veces he encontrado personas que dicen, no, eso es imposible. De hecho, alguna vez he escuchado a un sacerdote hacer una reflexión acerca de este tema, porque había escuchado que alguien se confesó y confesó que no amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y la respuesta pues del confesor fue que pues que eso era imposible, que pues como seres humanos
era imposible llegar a amar a Dios por sobre todas las cosas, con lo cual este otro sacerdote pues lo refutó diciendo que definitivamente no podíamos asegurar algo como esto porque siendo un mandato del Señor, Dios daba la gracia para que este mandato se cumpliera. Dios siempre nos da la gracia, de Dios depende todo y yo siempre también lo he dicho, o sea, yo pienso que todo lo que el Señor nos dijo en su palabra, nos mandó, nos pidió, si lo hizo es porque es posible. Y porque es posible con su gracia, ¿no? De hecho, yo lo hablo cuando hablo acerca del tema del perdón y hablo de este mandato del Señor de llegar a amar a nuestros enemigos, a los que nos han hecho daño. Entonces, como que, uy, no, ¿cómo llegamos a amar al que nos ha hecho daño? Eso es imposible. No, para Dios no hay nada imposible. Es la gracia de Dios la que nos lleva a poder cumplir con ese mandato. Por sí solos, sí. Realmente por sí solos no lo podemos hacer. Por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, pero por la gracia de Dios sí es posible. De hecho, los santos son fiel testimonio de la posibilidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros vemos y estudiamos la vida de los santos, cuando empezamos a conocerlos, nos damos cuenta que eso era lo que ellos ya vivían. O sea, ellos ya estaban en ese estado de amar a Dios por sobre todas las cosas, de donde pasaron a renunciar incluso a sí mismos, al mundo, a sí mismos, para poder amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, sí se puede. Y de pronto es una de las debilidades que todos tenemos. Por lo menos yo, y cuando yo les hablo de mi juicio, cuando yo estaba delante de la presencia del Señor, respondiendo por toda mi vida, pues obviamente entro en plena conciencia de que yo no amo a Dios por sobre todas las cosas. Yo hablo y digo en mi testimonio que yo pensaba que yo en ese momento de mi vida, como ya estaba de Eucaristía diaria, Santísimo Diario, Rosario, varias prácticas devocionales, ayudaba en la parroquia, en la comunidad, o sea, como que mi vida giraba tanto en torno a la oración y al servicio y pues como que todo el día estaba en esa tónica que yo pensé que no, pues como que yo en mi corazón sentía que de pronto ya estaba cumpliendo a plenitud ese mandamiento de que ya tenía al Señor en el centro de mi vida, en el centro de mi corazón y que era lo más importante para mí. Pero el Señor tiene que hacerme ver que no era así, que eso era un engaño, que realmente no era Dios mi Dios. Yo lo hablo y para las personas que no hayan visto mi testimonio, pues les invito a que lo vean. Aquí en el canal está mi testimonio completo, esa experiencia inmerecida que el Señor me permitió vivir en la eternidad con Él. Y por eso hablo de mi juicio, porque pues aquí, estando delante de la presencia del Señor, ahí yo vi esto. Y, o sea, lo primero que tomo conciencia es eso, o sea, yo no puedo decir que amo a Dios por sobre todas las cosas cuando me di cuenta que, por ejemplo, idolatraba a mi esposo. O sea, mi Dios realmente no era Dios, sino mi Dios era mi esposo. Cuando me di cuenta que yo había fallado en muchos otros mandamientos, entonces yo digo, no puedo decir que amo a Dios por sobre todas las cosas cuando he caído en un sinfín de pecados y de situaciones que no eran correctas, que estaban mal. Entonces no puedo decir a Dios que yo amo a Dios por sobre todas las cosas cuando también estoy infringiendo o haciendo daño a otros, a mí mismo con mi pecado. Y haciéndole daño a Dios, ¿no? Yo siempre les digo que pues la conciencia que uno toma delante del juicio del Señor es que el dolor tan grande que uno siente de hacerle tanto daño al Señor, viendo cómo nos ama, que esto lo vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque resulta que los mandamientos, y en este en particular, nos damos cuenta que lo cumplimos cuando ejercemos ciertas virtudes o todas las virtudes, pero en particular en el primer mandamiento las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad, el amor. Este mandamiento abarca fe, esperanza y caridad. Miren, yo les quiero hacer una invitación muy especial a todos porque creo que la mayoría de católicos nos formamos pues en la confirmación, en la primera comunión, cuando asistimos a estas catequesis, pero realmente dejamos de hacerlo
a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, yo creo que la mayoría de todo, pues todos nosotros tenemos una Biblia en casa, ¿cierto? Sabemos la importancia de tener la palabra de Dios, pero no solamente para tenerla, sino para leerla, para estudiarla y para vivirla. Pero hay otro elemento muy importante, ¿sí? Y es el catecismo de la Iglesia Católica. Yo animo a las personas que no lo tienen a que lo adquieran, porque sí es importante que nosotros conozcamos verdaderamente nuestra fe, las verdades de nuestra fe, que tengamos una guía real, que cuando tengamos dudas y no sabemos a veces a quién preguntarle, aquí podemos encontrar, porque esto es doctrina segura. Y precisamente a partir de la tercera parte, ¿sí? A partir del numeral de 2084, encontramos lo de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, esto es una guía muy importante para poder entender nuestra fe y para poder entender lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra y a través de pues todo lo que nos ha revelado. Y es muy importante porque tenemos que tener la confianza y la tranquilidad de que sabemos que aquí en el catecismo encontramos las respuestas a las dudas que tengamos. Y aquí nos hablan precisamente de este mandamiento hermoso y nos dice esto que les acabo de decir, que este mandamiento abarca la fe, la esperanza y la caridad. En la perfección de Dios está la fe y la confianza. Él es todopoderoso, por eso ahí encontramos esa esperanza, la conciencia de saber que para Él no hay nada imposible. Y Él es bondad y es amor. Él es amor, Dios es amor. Ahí encontramos la caridad, ahí lo podemos relacionar con la caridad. Entonces, cuando nosotros atentamos o cometemos pecados o faltas graves, que violenten la fe, la esperanza y la caridad, estamos faltando al primer mandamiento. Entonces vamos a ver que con la fe nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Debemos velar cuidando nuestra fe. Entonces, cuando no cuidamos o no velamos por nuestra fe, podemos pecar contra ella de las siguientes maneras. Duda voluntaria. A veces cuando rechazamos por la verdad, digamos como la verdad como tal, rechazamos la verdad, lo que ha sido revelado por Dios, lo que ha sido revelado por la iglesia, lo que se propone creer y lo que tenemos por dogma de fe, entonces, y lo negamos, no creemos o tenemos esa duda que es voluntaria, que es consciente, ahí sí estamos cometiendo un pecado. Cuando, de hecho, pues no creer en la existencia de Dios, no creer en su poder, no creer en su verdad. Y la duda involuntaria es otra forma, que la duda voluntaria es una duda muy consciente y es un rechazo, pero la involuntaria duda, pero esa es una duda involuntaria, de pronto es por algo que sí puede pasarnos a todos, de pronto en algún momento nos ha costado o tenemos dudas frente a ciertas verdades de fe que no entendemos bien, que no podemos explicar, como no las podemos explicar a veces como que viene esa, pero en el fondo nosotros sabemos que eso es, no lo sabemos explicar, pero sabemos que es así. ¿Sí? Entonces, ciertos dogmas de fe que para nosotros es muy difícil de poder explicarlos, o de poder entenderlos, comprenderlos completamente, pero sabemos que es así. Por fe sabemos que es así, pero sin embargo puede presentarse una pequeña duda, a veces involuntaria. Vacilamos, es como el término que cabería aquí, como que hay una vacilación frente a eso que nos proponen, frente a esta dogma o frente a esta verdad o esta fe en la que debemos depositar en lo que nos han revelado. La otra forma es la incredulidad, el menosprecio total y voluntario de la verdad. O sea, aquí ya es una total menosprecio. O sea, aquí ya no creemos absolutamente nada. Y esto es grave porque esto es lo que termina llevando a la herejía, a la apostasía y al cisma. O sea, esto yo lo que quiero es hacerles como
una pequeña catequesis, pero realmente para ampliarlo, pues los invito a que consulten el catecismo porque aquí está muy completa la información. La idea no es detenernos en cada uno de estos términos, pero para los que no lo entienden muy bien, yo quisiera que lo busquen y lo consulten. De eso se trata también. Que nosotros despertemos interiormente esa sed de Dios y de conocimiento del Señor y que busquemos las fuentes seguras. Por eso, la palabra de Dios, el catecismo, el magisterio de la Iglesia, busquemos la doctrina segura. Bueno, ahora la esperanza. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y provocar su castigo. Entonces, miren lo bello que es esto, o sea, aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios, o sea, esperar en Dios, esperar a Dios, esperar ver a Dios, conocerlo, incluso yo diría que más que conocerlo, desde mi experiencia, como yo les he contado que viví mi testimonio, es encontrarnos nuevamente con Él, volver a Él, estar con Él, estar donde debemos estar, en nuestra verdadera patria que es el cielo. Y aquí digamos que podemos decir que tanto la fe y la esperanza ya están completamente llenas y plenas en la eternidad, no las vamos a necesitar cuando lleguemos al cielo y estemos allá, ya no necesitamos fe, ya no necesitamos esperanza, pero sí caridad, que es la que viene después. Pero antes de pasar a esa, vamos a ver cuáles son los pecados que atentan contra la esperanza. Precisamente la desesperación. Cuando se deja de esperar en Dios su salvación personal. Cuando ya perdemos la esperanza, cuando sentimos que todo está perdido, que yo ya no tengo esperanza de nada, que todo lo que yo hice en esta vida fue tan malo y tan terrible, que yo ya no tengo oportunidad, ya no hay esperanza de nada, o sea, como ya estoy como condenado. Pierdo completamente la esperanza. Y es porque dudo mucho también de ese poder y de esa grandeza y de esa misericordia y de esa bondad de Dios al querer salvarme y que siempre Dios algo puede hacer para salvarme siempre y cuando obviamente yo ponga mi voluntad, ¿sí? Y mi fe aquí también, mi fe, mi confianza, mi abandono en Dios. Entonces, cuando ya dejamos de esperar en Dios la salvación, ahí, ¿será que yo en algún momento he estado dudando de la posibilidad de mi salvación y no creo que Dios pueda salvarme? Presunción, pecado de presunción, presumir de las propias capacidades para salvarse sin Dios. Entonces, como que yo no necesito a Dios, yo soy tan bueno, yo soy que yo necesito a Dios, yo todo lo he hecho bien, todo lo he hecho perfecto, yo soy Dios, mejor dicho. O sea, aquí caemos casi que en ese estado de creernos tan Dios que pues no necesito a Dios, por eso yo no necesito de Él para salvarme. Mi presunción, yo soy tan buena, tan santa que no necesito a Dios. Y eso es gravísimo, gravísimo porque uno no se puede salvar sin Dios. Solo Jesús es nuestro Salvador. No hay posibilidad de salvarse sin Él y todo el mérito se lo debemos a Él. Precisamente acá hablamos después de la presunción de presumir de la omnipotencia, de la misericordia de Dios, que aquí, ¿qué quiere decir esto? Que podemos obtener el perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Entonces, y eso sí, hay muchas personas que desafortunadamente tienen este concepto muy errado, que sienten que la misericordia de Dios sí es tan, se ha abusado tanto de este atributo maravilloso de la misericordia de Dios, que no, yo puedo ser el más pecador, la más pecadora, ir por el mundo haciendo y deshaciendo, pero como Dios es tan bueno y tan misericordioso, Él me va a perdonar. Yo sé que yo me voy a salvar, yo me voy para el cielo, yo voy para el cielo porque Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que no pasa nada, yo puedo pasar por este mundo haciendo y deshaciendo porque Dios es muy bueno y me voy a salvar. Esa
presunción de creer que yo me salvo sin haber hecho un esfuerzo de conversión, sin haber y que me voy a ganar la gloria sin haber hecho ningún mérito, es muy errado, muy, muy errado y es un engaño diabólico. El enemigo engaña a las personas, sobre todo a las personas cuando encontramos personas que están en estas actitudes, en este tipo de pensamientos, son personas que están en pecados mortales, que están deleitados en el pecado y no lo quieren dejar y tratan de justificarse y acomodarse, acomodar a Dios a su estado de pecado y no de acomodarse a Dios y a los mandatos y a los mandamientos de la ley de Dios y actuar según lo que el Señor pide en su ley. No, sino que no es hágase tu voluntad, sino hágase la mía. Es ese tipo de personas las que muchas veces encontramos con ese tipo de justificaciones, excusas frente a su pecado y que creen que es que no pasa nada, que Dios es tan bueno que los va a salvar. Claro que Dios es bueno, claro que Dios es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y pues precisamente en la balanza de la justicia, pues sabemos que hay personas que se esfuerzan día con día por salir del pecado, por tener una verdadera conversión, una verdadera reparación, por hacer muchos méritos, muchos sacrificios, martirios para ganarse la gloria, para ganarse el cielo, para ganar la santidad, pues no sería justo que igual una persona que jamás hizo mérito, que jamás hizo un sacrificio, que jamás quiso salir del pecado, no sería justo que igual la balanza se incline para los dos para el mismo lado, porque sabemos que es muy diferente aquel que ha hecho el mérito real y aquel que ha tenido que hacer renuncias, que ha tenido que hacer sacrificios, que le ha costado su santidad y su salvación. La indiferencia. Bueno, antes de hablar de ese, vamos a hablar de la caridad, que precisamente ahí es una de las cosas que se atenta contra la caridad. La caridad es el llamado del primer mandamiento, nos ordena amar a Dios por sobre todas las cosas y a las criaturas y por Él a causa de Él. O sea, acordémonos que en este mandamiento el Señor, nuestro Señor Jesús, cuando nos habla de Él, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Al prójimo como a sí mismo, nos hace un llamado hace amor primero a Dios, el amor a uno, el amor al otro, pero el amor a las criaturas a todo por causa de Él, por causa de Dios, porque amamos a nuestros semejantes, porque amamos a nuestros seres queridos, a nuestros padres, hijos, esposos, esposas, hermanos, abuelos, en fin, a nuestros amigos, por causa de Dios. Ahí está el amor correcto. Y ahí es cuando le damos orden al amor, porque muchas veces nuestro amor está viciado, contaminado, cuando amamos sin Dios, cuando amamos sin el amor de Dios. Debemos amar con el amor de Dios y por causa de Dios. Yo amo por amor a Dios, por amor a Dios. Lo amo a Él primero, porque ahí es el llamado que tenemos en el primer mandamiento, amar, caridad, amar a Dios por sobre todas las cosas y a lo demás, a las criaturas, a las demás personas, por amor a Dios las debemos amar para darle el orden correcto. Porque si anteponemos primero a las criaturas, si le damos más amor a mi ser querido, más amor a mi perro, a mi gato, más amor a mis bienes materiales, más amor a mis capacidades, más amor a mí mismo que a Dios primero, ya es faltar, por supuesto, contra el primer mandamiento. Y se puede pecar precisamente por la indiferencia, que es descuidarlo. Muchas veces lo hacemos. Realmente yo creo que durante el día perdemos mucho la conciencia de la presencia de Dios constante en nuestras vidas. Nos descuidamos tanto, nos vamos tanto en nuestros quehaceres, en nuestras
ocupaciones del día a día que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que Él está siempre presente, que nos mira, que nos acompaña, que nos cuida, que vela por nosotros, que está ahí siempre, y a veces nos olvidamos, los descuidamos porque no oramos, porque no lo pensamos, porque nos olvidamos de Él, ¿no? Cuando rechazamos la caridad divina, cuando rechazamos ese amor de Dios, cuando no nos queremos dejar amar por Dios, cuando la despreciamos, cuando negamos su fuerza, su grandeza, la fuerza del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios, cuando hacemos negación de que Dios nos ama. Y cuántas veces en medio de una tribulación, de una prueba, de una situación difícil, no hemos sentido como el desamor de Dios o el alejamiento o el abandono de Dios. A veces nos ha pasado, porque es una tentación del maligno, que sentimos que Dios se fue, que Dios nos desamparó, que Dios nos dejó, que Dios no está ahí. Y entonces sentimos que Dios no nos ama, que no somos importantes para Él, que Dios está pendiente de todos menos de nosotros, ¿no? Y entonces ahí sentimos que Dios no nos ama. La tibieza, la vacilación, ahí esa tibieza también va contra la caridad, y ahí también estamos atentando contra este mandamiento. Esa vacilación, esa negligencia en responder al amor divino, o sea, cuando nosotros somos puramente tibios, o sea, cuando como que sí sabemos que existe Dios, creemos que existe Dios, sí escuchamos que nos ama Dios y todo, pero pues como que yo estoy en una posición tan tibia que no sé responder a ese amor divino. Otra es la asedia o pereza espiritual, que es el rechazo, al gozo que viene de Dios, y a sentir horror por el bien divino. ¿Mm? Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido esa asedia o esa pereza espiritual? Entonces, a rechazar ese gozo de Dios, ese don divino, ese bien divino, a tener, de hecho, también lo llamamos pereza espiritual porque pues eso nos lleva como a ese alejamiento, a esa molestia, esa incomodidad muchas veces por la oración, por las cosas de Dios. Otro es el odio a Dios, que eso es ya una cosa extrema, ¿no? Porque es todo lo contrario a lo que nos pide el mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, y aquí el odio a Dios. Y el odio a Dios tiene su origen en el orgullo, ¿sí? Ese orgullo que maldice a Dios. Es muy triste encontrar personas que odian a Dios. Es muy triste. Hoy día lo estamos viendo, y con todos estos movimientos e ideologías en el mundo, estamos viendo que ha aumentado ese alejamiento de Dios, esa ausencia de fe, de esperanza y de caridad, que obviamente atentan directamente contra este mandamiento, pero cuando vemos todo este tipo de ideologías y de creencias y de movimientos en el mundo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, que vemos en el fondo orgullo. El orgullo que viene del maligno, el orgullo que hace que nosotros que creamos que somos Dios, ¿sí? De hecho, todas estas ideologías, como que su base es yo soy Dios, no necesito a nadie ni a nada, soy Dios. Crear un Dios a su medida, un Dios a su acomodo, y eso hace que se rechace a Dios, al único y verdadero Dios, a nuestro amado Padre Celestial. O sea, realmente es muy triste que exista esto, ¿no? Yo les cuento en mi testimonio que cuando yo respondía frente a este mandamiento, pues era consciente de que hubo momentos en que tuve esas dudas tal vez voluntarias, a veces involuntarias, cuando empecé todo mi proceso académico, universitario, cuando vinieron y asaltaron tantas dudas, pues la fe que yo tenía, en la que había sido formada, pero en el fondo de mi corazón jamás dejé de creer que existiera Dios y de sentir que Él me amaba y me esperaba. Y eso era más duro para mí, interiormente era más dura esa pelea para mí, porque pues yo jamás llegué al ateísmo, jamás llegué a otra estancia, ya jamás llegué, me alejé de los sacramentos, me alejé de la oración,
pero eso fue muy doloroso y muy triste y fue entender que pues ahí obviamente tuve una debilidad y en medio de esa debilidad vinieron muchos otros pecados y situaciones que hicieron que obviamente me alejara de Dios, de esa fe, de esa esperanza, de esa caridad, de ese amor y faltara obviamente contra ese mandamiento tan importante, ¿no? Tan grande ese mandamiento, porque a la final, con quien nos vamos a encontrar en la eternidad, a pasar toda una eternidad amando, es con Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Nos lo pide acá desde la tierra, porque es lo que vamos a vivir en plenitud en el cielo. Porque la caridad, que es esta última virtud, sí sigue siendo perpetua en la eternidad. Sí la necesitamos en el cielo, porque la tenemos que vivir constante y plenamente por toda la eternidad en el cielo, el amar. El amar. Entonces, yo dentro de las cosas que veía era que pues en esta, precisamente en esta época y en esta curiosidad y en medio de mi etapa juvenil, pues empecé a tener cierta tentación, por ejemplo, por leer el horóscopo. Pero era una tentación porque yo estaba en ese mundo racional donde estaba estudiando mi carrera y quería entender un poco por qué la gente también creía tanto en estas supersticiones y en estas cosas, que pues yo quería saber qué era lo que vendían en las revistas, en los periódicos, porque en todo salía el horóscopo en ese entonces, pues no había redes sociales. Y pues muchas veces tuve la curiosidad de verlo. Y pues me di cuenta que eso jamás, pues aunque nunca lo creí porque yo leía y leía todo lo que me deparaba, el destino y los astros con el horóscopo, pero pues nunca fue algo que yo dije, yo me lo creo, me convenzo de que esto me va a pasar o esto me está pasando, jamás lo que digo, lo vi más como por una curiosidad, pero aún siendo así, yo sentí ese peso y ese dolor en la presencia del Señor de haber, así sea por curiosidad, consultado ese tipo de cosas. Pienso que ninguna de las cosas que atente contra la fe, contra la esperanza, la caridad, contra el amor, pues puede ser justificada y siempre tiene uno que responder. Uno es consciente que eso no estuvo bien y uno tiene que a la final responder. Y yo respondía por cosas como esas, cosas como lo que les digo, yo me di cuenta que yo no había cumplido con ese primer mandamiento porque tenía un montón de faltas en el resto de los mandamientos que ya se las iré contando. Pero digamos que algo así fuerte frente a esto, pues las dudas que en algún momento tuve, las dudas, el alejamiento de Dios, el alejamiento de los sacramentos, el haber consultado el horóscopo, bueno, en fin, estas fueron como las cosas que yo veía y que me pesaban tanto en la eternidad. Pero aquí voy a hacerles una lectura de algunas faltas que se pueden cometer contra este mandamiento, que aquí les sugiero tengan lápiz y papel a la mano, vean cuántas veces sea necesario el video, lo pueden pausar para que ustedes hagan una anotación y puedan empezar a hacer una preparación para su confesión y mandamiento por mandamiento ser consciente en que hemos caído. Entonces vamos a iniciar, yo les voy a ir hablando cada una de estas, mencionándolas para que ustedes sean conscientes y puedan hacer la preparación. Es muy bueno porque miren, todo esto, si uno no lo trabaja, lo entrega acá en confesión, después de confesarlo con arrepentimiento, con verdadero dolor, con verdadera contrición, lo repara, lo enmienda, lo cambia, esto nos va a salir allá en nuestro juicio y vamos a tener que pagar purgatorio por cada uno de estos pecados, por cada una de estas faltas que no hayamos confesado acá en la tierra y que no hayamos reparado y que no hayamos cambiado. Entonces, yo digo que estas cosas son regalos de Dios, regalos del cielo. Es el Señor diciéndonos, te amo tanto y te quiero a mi lado en el cielo, que quiero que conozcas esto, que te prepares, que lo trabajes, porque no quiero que tengas que venir a pagar un purgatorio penoso, larguísimo,
o no quiero que te condenes y quiero que vengas conmigo al cielo. Entonces, estos son regalos del cielo. Para mí esto es una bendición y pues incluso pues, yo he hecho confesión de vida, pero muchas veces haciendo estas reflexiones vuelvo a caer en cuenta de cosas, me acuerdo de algo más y así nos puede pasar porque uno dice, yo ya he visto eso muchas veces, yo ya he escuchado estos temas muchas veces, yo ya he hecho, y si no quieren hay muchas estructuras, guías de confesión de vida en internet, las pueden encontrar, pero hagan una buena confesión. No se vayan a la eternidad sin haber hecho una muy buena confesión. Entonces vamos a iniciar. La primera es, creo en Dios. De pronto yo he dudado muchas veces de la existencia de Dios, tengo que confesarme de eso. ¿Doy testimonio de Él? ¿Realmente yo doy testimonio de lo que es Dios en mi vida o me avergüenzo de hablar de Dios? ¿Tengo en Él una fe y una confianza firme y completa? ¿Será que sí? ¿O será que mi fe no es tan firme, mi fe no es tan completa, no soy capaz de abandonarme en Dios? ¿Dudo o rechazo como verdadero lo que Dios ha revelado en las Escrituras? O sea, yo he dudado de lo que he escuchado en la palabra de Dios. ¿Yo será que pienso que eso todo fue mentira? Eso como que yo no creo que el mar se haya abierto, yo no creo que Jesús haya multiplicado los panes y los peces. ¿Será que yo he dudado de algo de lo que viene en las Escrituras? Me he desesperado, llegando a dudar de la bondad de Dios, de su justicia, de sus promesas y de su misericordia. He presumido de que Dios me salvará de todas maneras, aún sin conversión y sin mérito, lo que hablábamos de la presunción. He sido indiferente, despreciando la acción y la fuerza de Dios en mi vida. He respondido al amor de Dios con tibieza. He cultivado un enfermizo orgullo propio que me ha llevado a odiar a Dios. Le he dedicado suficiente tiempo a Dios en la oración personal y comunitaria. He hecho las cosas que requieren sacrificio con verdadero amor y ofreciéndolas al Señor. He cumplido en todo o en parte alguna promesa hecha a Dios o a su iglesia. A veces en esto caemos porque muchas veces es como que prometemos y no cumplimos y hacemos promesas y no terminamos cumpliéndolas. Eso hay que confesarlo. He sido supersticioso, o sea que le ha atribuido una importancia de algún modo mágico a ciertas prácticas legítimas o ilegítimas o necesarias. ¿Será que yo lo he visto todo como un modo mágico, como algo supersticioso? He creído o he consultado o usado supersticiones, hechicerías, brujerías, magia, así incluso sea magia blanca, adivinos, quiromancia, mediums, agüeros. Los agüeros, eso acá en Colombia y en muchos países latinoamericanos, eso por montones, los agüeros por montones y sobre todo para final de año. Ojo con todo ese tipo de prácticas, eso no es agradable a Dios. Nada de esas prácticas, que las 12 uvas, que las espigas, que las lentejas en el bolsillo, que el huevo debajo de la cama. O sea, yo realmente no conozco la gran variedad de agüeros y de supersticiones que hay para finales de año, que los calzones amarillos y esas cosas. No, sé que hay muchos, sé que hay muchísimos, el salir a correr con la maleta y todas esas cosas, todo eso es pecado. Si en algún momento de la vida lo hice, tengo que confesarlo y dejarlo de hacer. Si es que lo estoy haciendo y como que no sabía que eso estaba mal, tengo que hacerlo. Averigüemos, por favor, porque yo aquí les voy a dar unos ejemplos, pero de pronto no les voy a abarcar todo. Entonces, ¿cómo así que los agüeros son pecados? Si me quedé con la duda, averigüen qué tipo de agüeros, qué son los agüeros y qué tipo de agüeros son pecados. Aquí está el horóscopo, que les acabo de decir, horóscopo, las cartas, eso de la lectura de las tazas de chocolate y todas las cosas parecidas a leerse todo lo que sea parecido a eso, al igual que los riegos, los baños, los saumerios, los talismanes, esas pencas de sábila que cuelgan en las casas o las herraduras y todo este tipo de agüeros con objetos, filtros maléficos,
sortilegios, cábala, tarot, la carta astral, la alquimia, la tabla ouija, la santería, los amuletos, el vudú, el chamanismo, la numerología, el espiritismo, la necromancia, los cuarzos, las piedras, los mantras, etcétera, todo tipo de objetos de poder, todo ese tipo de cosas. Hoy día estamos muy contaminados de eso. Y hoy día, por ejemplo, esto de la superación, o sea, que hay mucha confusión respecto a este tema del yo soy, del yo puedo y de la autosuperación y de la mente lo puede todo y de todo este tipo de creencias y de métodos. Incluso tristemente, en mi profesión hay muchos colegas que usan cosas de este estilo dentro de sus prácticas, y es muy triste porque pues es darle al paciente la idea de tú puedes sin Dios, tú eres Dios. Tú tienes la capacidad de ser un Dios en este mundo y de hacerlo todo posible y todo este tipo de cosas. Eso está mal, eso atenta contra este primer mandamiento. Todo este tipo de prácticas de autoayuda y cosas, hay que tener mucho cuidado con eso. No todo está mal, pero hay cosas de aquí que sí están muy mal, porque obviamente nos venden como que unos procesos casi como incluso ritualistas, y hay que tener mucho cuidado con esto. He honrado o he reverenciado o adorado a una criatura cualquiera que sea en lugar de Dios. El dinero, el poder, a los poderosos hoy día con todo este tema de la política y los líderes y ahorita todos los influencers y los artistas y todo este tipo de cosas. Las mismas personas, uno mismo, al placer o a cosas materiales como el carro, la casa, el celular, que hoy día es como el Dios que uno tiene ahí todo el día ahí mirando y contemplando ese Dios, y todas las pertenencias que se ponen o se colocan por encima de todo, incluso de Dios. Cuando cualquier cosa que esté por encima de Dios ya es una idolatría y está mal. He puesto mi fe o he practicado o me he dejado llevar por grupos o sectas o movimientos no católicos, o que mezclan la verdad de Jesucristo con otras ideologías que contienen verdades, pero algunas mentiras muy disfrazadas por el demonio. Por ejemplo, el poder mental, lo que hablamos hace un rato, la reencarnación, la falsa metafísica, el método Silva, el ocultismo, el espiritismo, la astrología, el tarot, la meditación trascendental, el yoga, que mucha gente no, pero eso es ejercicio, eso es salud. Ya incluso hay universidades de Estados Unidos que han hecho estudios y han probado que incluso puede generar enfermedades físicas. O sea, no solamente las enfermedades espirituales, porque esto está muy asociado a temas espirituales que si quieren profundizar pueden buscar, que realmente hay gente que dice, no, pero yoga, sí, el yoga tiene consecuencias físicas y consecuencias espirituales. El agnosticismo, el I Ching, los viajes astrales, los gurús, el insight, el avance, la dianética, la medicina holística, la parapsicología, la sofrología, la radiestesia, la acupuntura, la acupresión, cuando van acompañadas de prácticas esotéricas. También está la hipnosis, autohipnosis, la regresión, la lectura del aura, las terapias con olores, esencias, el esoterismo, la teosofía, la masonería, el rosacrucismo, el budismo, el Hare Krishna, la canalización de espíritus o channeling, el Tao, el Feng Shui y todo lo relacionado con la nueva era. Todo lo relacionado con la nueva era, que aquí pues yo tengo esta guía de confesión, de una guía que encontré, pero realmente esta guía es de hace bastante tiempo. Si la actualizáramos, aquí hoy día han surgido en el mundo prácticas dentro de la nueva era, pero impresionantes. Hoy día hay cosas, y entre los jóvenes se están moviendo mucho a través de redes sociales, muchas prácticas de nueva era, nuevas, novedosas,
es lo mismo de siempre, pero como con otras características, con otras cosas que le han añadido, que le han incluido, pero terribles, que están haciendo un daño devastador todas estas prácticas, porque la gente prefiere no creer en Dios, pero sí creer en el diablo y en las cosas del diablo y del demonio y en las cosas ocultas y en las cosas oscuras. Eso sí le llama más la atención que creer en Dios. Igualmente, todos los movimientos relacionados o sectas no cristianas, como los mormones, los testigos de Jehová, pues que no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Todas esas, hoy día hay mucha secta, entonces toca tener mucho cuidado. He tentado a Dios, o sea, que lo he puesto a prueba dudando de su palabra o de su obra o de su bondad o de su omnipotencia o de su amor o de su poder. He cometido sacrilegio, o sea que he profanado o tratado indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como a las personas, como los sacerdotes, los religiosos, religiosas, y hoy día se está viendo mucho eso, el maltrato hacia los sacerdotes, las figuras que representan a Dios acá en la tierra, los sacerdotes, las religiosas, religiosos, las cosas y los lugares consagrados de Dios. He tratado sacrílegamente la Eucaristía, grave, esto va directamente contra el primer mandamiento, aunque sabemos que en el tercero vamos a hablar de esto y pues les voy a hablar y les voy a contar mi experiencia con este mandamiento en la eternidad, que para mí fue increíble, fue maravilloso. He comprado o vendido artículos religiosos bendecidos, eso no se puede, y hay gente que lo hace, y eso está mal, eso es pecado de simonía. He sido ateo o materialista práctico, o sea, agnóstico. He rechazado o negado la existencia de Dios. He orado muy poco, casi nada, olvidándome de ofrecerle a Dios Todopoderoso mi trabajo de manera amorosa, dándole gracias en oración, al levantarme, al acostarme, al recibir los alimentos, durante el día, lo que decíamos, ese olvido que hacemos de Dios muchas veces donde no oramos, ¿será que lo he dejado de hacer? Eso yo creo que es algo en lo que tendemos a caer la mayoría. De pronto los que no estamos como religiosos, pues obviamente no tenemos un régimen de oración de levantarnos a las 4 y las laudes y bueno, todas estas prácticas devocionales que ellos tienen desde que se levantan hasta que se acuestan, sí, porque digamos los que somos laicos comprometidos con el Señor y que tenemos casa, familia, el ministerio matrimonial, familiar, que tenemos muchas otras ocupaciones, pues digamos que decimos, no, pues yo no rezo todo lo que de pronto puede rezar un religioso que ya está consagrado, entregado, un contemplativo. No puedo hacer eso, pero eso no me exime de hacerlo. Y mi oración incluso se la debo al Señor desde las mismas cosas más sencillas que yo haga en casa. Yo como ama de casa, por ejemplo, cuando hoy me levanto a hacer un desayuno con amor para Dios, para agradar a Dios, para decirle, te lo ofrezco, Señor, te ofrezco esto como oración, como iniciando el día. Qué grande y maravilloso es iniciar y despertar con la conciencia de Dios. Me estoy despertando, tan pronto empiezo a sentir que ya me estoy despertando y estoy abriendo mis ojos, que yo pueda hacer conciencia que estoy pensando es en Él, que mi primer pensamiento es Él, mi primer pensamiento es gracias Papito Dios, un nuevo día de vida, dame tu gracia para levantarme, Señor Jesús, ven a hacerlo todo en mí y empezar a orar desde ahí, desde que ya estamos empezando con ese despertar. Antes de levantarnos, hacer ya nuestra oración más formal, pero que desde ahí ya pensemos en Él, que todo el tiempo pensemos en Él, que todo el tiempo lo tengamos presente en nuestro trabajo, lo que hagamos. Señor, me siento aquí a trabajar contigo. Señor, me voy, tengo que irme a trabajar, camina conmigo, vete conmigo por la calle, camina, me voy hablando contigo, ven, te sientas conmigo acá en el Transmilenio, vamos, acompáñame. Son cosas sencillas, porque no podemos hacer una oración estructurada, pero son cosas simples y sencillas que también son agradables a Dios y que aquí lo importante es que se vea que Dios es importante en mi vida, que le estoy dando el lugar que Él se merece en mi vida. Al agradecerle,
al bendecirlo, al glorificarlo, al ofrecerle todo, el dolor con el que amanecí hoy, Señor, me levanté y me está doliendo la pierna, me está doliendo el cuello, qué sé yo, Señor, te ofrezco este dolor, te lo entrego, lo uno a tu pasión. Eso es una oración, ¿sí? ¿Me he acercado indignamente a recibir algún sacramento? Bueno, posiblemente, y eso tenemos que reflexionarlo, bueno, en fin, son muchas cosas las que debemos pensar. Pero yo creo que sobre todo tendemos a caer mucho en este no amar a Dios por sobre todas las cosas, también cuando tenemos tantos apegos emocionales, afectivos con nuestros seres queridos, cuando no concebimos vivir la vida sin mi papá, sin mi mamá, sin mi hijo, sin mi hija, sin mi esposo, sin mi esposa, cuando hacemos tantos apegos hacia las personas, hacia las criaturas, incluso hoy día hacia los animalitos, porque hoy día vemos cómo lo que hemos dicho se han humanizado tanto las mascoticas y yo amo los animales, yo amo las mascotas, yo crecí con mascotas todo el tiempo y los amo, los perritos, los gatitos, tuve pajaritos, peces, gallinas. Yo viviendo acá en Bogotá, pues para las personas que de pronto no saben, pues digamos Bogotá no es una ciudad como campo abierto ni nada de eso, pero muchas personas en sus casas tienen terraza. Yo tenía en mi casa una terraza muy grande donde siempre hubo animalitos, entonces pues ya es muy especial el haber tenido esa posibilidad de haber crecido con ellos, pero en ese tiempo no se humanizaban tanto como ahora, o sea, en ese tiempo se trataban como lo que eran, con todo el amor, con todo el respeto, pero como las mascoticas que son. Y hoy día hay personas que no conciben vivir sin su mascota, ¿sí? Que la priorizan por encima de todo. O lo que les digo, los seres queridos, los amigos, alguien muy especial, muy importante, o los bienes materiales. Y eso sí es los bienes materiales o mi seguridad en qué está, en mi trabajo, en los honores que me he ganado con mi trabajo, en mi título profesional, en todos los logros, en los logros profesionales que he tenido. O sea, cuando yo pongo todo eso por encima de Dios, pues obviamente, y yo creo que es como la tendencia que hay siempre y es donde nos tenemos que revisar muy bien qué hay por encima de Dios, qué hay que no he podido soltar, que todavía me cuesta soltar para poder abandonarme completa y totalmente en Dios. Bueno, entonces pues con esta reflexión nos quedamos en este primer video del primer mandamiento de la ley de Dios. Aquí vamos a continuar, entonces estén muy atentos a los siguientes videos para que sigan con lápiz y papel, anotando y haciendo un buen examen de conciencia para una buena confesión de vida, para la gloria del Señor, para el bien de nuestras almas, que tanto lo necesitamos para poder llegar como debe ser dignamente a la presencia del Señor. Y pues para las personas que con mucho gusto incluso deseen que les envíe una guía de confesión de vida, me pueden escribir, se pueden contactar conmigo y con mucho gusto les hago llegar, obviamente sin ningún costo ni nada. Eso es una guía que tengo ahí, que me compartieron, muy completa, muy especial, para hacer una buena confesión de vida. Entonces se las puedo mandar con mucho gusto. Los que sigan interesados en los libros, también con mucho gusto se los puedo enviar, tampoco tienen costos, están solo disponibles en PDF, pero ustedes los pueden mandar a imprimir. Y quien esté interesado en las citas de psicología, en hacer los procesos de sanación interior, sanación desde el vientre materno, tantas heridas que ya después en otros videos vamos a hablar un poco más, seguir hablando de estos temas también de sanación interior, tan importante que es la sanación, porque también la sanación nos ayuda a poder cumplir más cabalmente los mandamientos, ¿sí? Cuando uno está sano, está más presto a obedecer a Dios y a seguir a Dios como debe ser. Entonces, por eso la importancia de también apuntarse a hacer todos estos
procesos, entonces quien los quiera hacer también se pueden comunicar conmigo en la cajita de descripción y en los comentarios dejo mis datos para que se puedan contactar y con mucho gusto les doy toda la información. Y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.